yo veo varias ventajas, o sea, varias ventajas para los productores, las y los productores, desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, una es, pues bueno, el dinero que reciben mensualmente, que ya es un algo, ¿no? No es mucho, o sea, realmente, o sea, en términos de ciudad, pues es muy poquito, ¿no? En términos de campo sí se mueve, pero eso no significa que sea justo, ¿no? Pero igual es bastante, ¿no? O sea, es una aportación que es considerable. Y luego vienen digamos, los servicios ambientales. Espero que no me regañen los biólogos, pero el planteamiento que tiene Sembrando Vida en términos de biodiversidad está bastante bien, ¿no? Porque pues digamos, la línea había sido el monocultivo, ¿no? O sea, siembren ahora palma africana y ahora siembren, y era tirar todo y poner una sola planta, un solo árbol, ¿no? Y meterle fertilizantes y meterle herbicidas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, creo que esta cosa de la diversidad es un gran aporte del programa Sembrando Vida. Y luego también que fue el asunto de los bioinsumos, o sea, cuando sale el decreto del glifosato y se decide que en todo el programa de Sembrando Vida se va a dejar de usar glifosato, fue una decisión bien grande, bien fuerte, que hizo enojar seguramente a muchos proveedores. Y también las y los productores empezaron a trabajar en capacitación de producción propia de bioinsumos, ¿no? De fertilizantes ecológicos, digamos, producto de los propios desechos que iban saliendo de las parcelas, ¿no? Entonces, tiene varias perspectivas, además de las que se han mencionado, ¿no? O sea, esto en términos productivos, también está el asunto del arraigo, ¿no? De trabajar ahí también es una cosa, la gente que trabaja en Sembrando Vida no se está yendo a otros lugares a buscar trabajos explotados, ¿no? Y también el asunto de la reforestación, que esta puede estar a mucho debate, ¿no? O sea, no es lo mismo un bosque que una parcela cultivada, ¿no? Y eso, por supuesto, que se puede plantear y replantear las veces que sea necesario, pero no es lo mismo una parcela de Sembrando Vida que un potrero, ¿no? O sea, en términos de diversidad y en términos de reforestación y de bosquicidad, ¿no? Sí presenta una diferencia considerable. Eso, por un lado, por el lado de las ventajas, y luego hay por supuesto, contradicciones en todo, ¿no? Digamos que las principales pueden estar en la parte de las diferentes capas de por donde se trabaja el programa, ¿no? O sea, hubo, sobre todo los primeros años, o sea, los 2 primeros años, hubo un montón de errores que a mí me parecen normales para un proyecto de este tamaño, un programa de este tamaño. Salieron a hacer su trabajo cientos, miles de técnicos y técnicas en un formato que no se había experimentado, que no se había hecho nunca antes, que uno era especialista en las cosas agrícolas, en las cosas del campo, en qué tipo de plantas, en qué tipo de fertilizantes, en qué tipo. Y otra persona era especialista en el asunto social. Esto se llama el binomio, y que son dos técnicos, técnicas, que van a trabajar con un grupo específico de campesinos. Y eso también fue una innovación que representó muchas broncas porque era la primera vez que se hacía, ¿no? Entonces, que trabajen técnicos junto con personas enfocadas en el aspecto social, a veces suele provocar choques en la forma y en el estilo en que se hacen las cosas. Y creo que a estas alturas tiene buenos resultados, pero al principio fue súper difícil. La otra parte, que es el asunto del desmonte, tradicionalmente llegaban los programas para el campo y decía, límpieme este terreno, y pues tiraban todo lo que estuviera, ¿no? En este caso, hubo algunos casos, o varios, o bastantes casos,
donde para tener los terrenos listos, pues sí se echaron los árboles que había en los potreros que existieran. Fueron casos, ¿no? No digo que aislados, se repitió en varios lugares, pero fue un año, ¿no? O sea, fue durante el primer año y luego de ahí ya tanto los técnicos y las técnicas aprendieron qué cosas tenían que decir al llegar, porque muchas veces era un problema de comunicación que decían, el terreno tiene que estar limpio y entonces entendía que tiene que estar sin árboles y ellos pues realmente no habían, se arrepintieron bastante los que dijeron eso, bueno, por lo menos de los que conocí. Y en la otra, pues también es el asunto de cómo se involucraron ahí. Hay un montón de pequeños detalles en términos de los problemas inherentes al programa, de cómo se planteó, que tienen que ver con digamos, lo diferente que es el país, ¿no? Y lo diferente que son las regiones adentro de un propio estado, de un mismo estado, como Chiapas. Y entonces de pronto los programas, sobre todo cuando llegan desde Ciudad Capital, pues son así, van a hacer todos lo mismo y todos van a agarrar parejo. Y a la hora de la hora, pues no se podía, o no querían, o, ¿no? O sabían que no iba a funcionar, ¿no? Si les decían, van a sembrar aquí pura ceiba o lo que sea, y los mismos productores decían, eso no se puede y eso aquí no se da. Y entonces fue una cosa de estar en una estira y afloja, donde los propios técnicos y técnicas participaron de esa negociación con los productores y luego sobre todo con los jefes, porque si de pronto lo que querían era que hubiera muchas plantaciones de, no sé, de plátano, y les decían, pues no va a ser achiote, pues tenían que aguantar de pronto los jefes. Estuvo interesante toda esa pelea entre coordinadores técnicos y productoras, productores, porque hubo una fuerte negociación de todos lados y al final parece que se ha logrado, se ha entendido que pues tiene que ser de una forma pues de consenso, de acuerdo, y eso está interesante, Claro. salvo cuando no es así, ¿no? Claro. ¿Qué nos compartirías sobre el fomento del fortalecimiento al tejido social dentro de Sembrando Vida? Sí, ahí hay una cosa importante. Cada productor que tiene su parcela de 2,5 hectáreas, se junta con otros 20 productoras, productores del mismo municipio, sin que se involucre, esto es importante señalarlo, sin que se involucre el gobierno municipal de ese municipio. Y conforman esta cosa que se llama CAC, que es la Comunidad de Aprendizaje Campesina, ¿no? Sí, o del campo, no sé. Comunidad de aprendizaje. Y entre todos participan, por ejemplo, en la construcción de viveros, sus viveros propios, para ya no estarle comprando a las empresas de árboles y a las empresas de semillas. Construyen sus propios viveros donde cultivan las plantas que van a reemplazar a los árboles que no peguen, a los árboles que se mueran en el camino, que se los coman los animales o las hormigas. Y también ahí en ese espacio como de escuela campesina participativa, aprenden a producir fertilizantes y a producir bioinsumos que pueden ser de la forma de composta o de la forma de otra composta que es cerrada en un tambo y que sale gases y hay que controlarlo bastante. Y también hay experiencias de parcelas de plantas medicinales donde todos colaboran en la construcción. Esto luego además se expande, las diferentes CACs de una misma región se juntan para armar mercados donde pues, llevan sus productos a centros urbanos y los ofrecen y la gente les compra. En general, en casi todos los programas para el campo, ese es el gran problema, ¿no? O sea, sí te dan la semilla y te dan el fertilizante, pero luego a la hora de venderlo, pues se suele estar a merced de los coyotes y de quien te ofrece muy poquito por toda tu cosecha. Y entonces ese es algo que también está ahí incidiendo el programa de Sembrando Vida. No me parece que de forma tan efectiva ni tan exitosa, pero es algo que se podría en adelante como enfocarse en decir, hace falta mucho trabajo en la distribución y en la construcción del producto, digamos, ¿no? Claro.
Y precisamente, pues esto podría ser uno de los retos que tendría el próximo gobierno federal en caso de continuar, y que son áreas de oportunidad que llaman. Sí, sí, yo creo que por ahí tendría que irse. O sea, hay varias críticas bastante sensatas hacia el programa Sembrando Vida, que es importante considerarlas, ¿no? Hay unas que se quedaron en el 2019, o sea, muchas de las críticas del programa Sembrando Vida aplican para el 2019, pero dejaron de aplicar para el 20, 21, 22, 23, 24, ¿no? El asunto de a quién le compras los árboles y quién es el proveedor, pues fueron proveedores de una sola ocasión, porque en adelante ya son sus propios proveedores los campesinos. El asunto de limpiar los terrenos y tirarlos también es una cosa del 2019 que ya no aplicó después. Pero hay otras muchas que es importante considerarlas en términos como de la forma de integración de los diferentes productores, los que están en Sembrando Vida y los que no están, y también la dinámica entre este modelo de las comunidades de aprendizaje de las CACs con los modelos ya tradicionales de organización en el campo, ¿no? Desde la autoridad ejidal y las formas comunitarias en la asamblea. Todo eso también tiene que intervenir, ¿no? Pero a mí me parece que también hay que estudiarlo, ¿no? O sea, nadie que entra a Sembrando Vida deja de participar en la asamblea ejidataria, ejidal, ni nadie que entra a la asamblea, a Sembrando Vida, deja de participar en los acuerdos comunitarios, ¿no? O sea, eso no hay ningún, por lo menos de parte del programa, no hay ninguna prohibición a eso, ¿no? Entonces, que, ahí hay como que revisar. Y la parte de distribución y comercialización, que pues siempre ha sido una pesadilla para la gente del campo, ¿no? Eso. Claro, ¿cómo ha sido integrar acordar estos tipos de programas federales desde el centro en un lugar como Chiapas? O sea, ¿cómo ha sido el proceso de integración y de adaptación sobre todo, no? Sí, no, ha sido bastante difícil. O sea, en general, bueno, en Chiapas casi no hay, y si los hay, no los conocemos muy bien. O sea, no hay programas específicos del Estado, del gobierno del Estado, que digan, vamos a hacer este programa para fortalecer el campo. O sea, por lo general se retoman los programas federales y esos son los que se aplican y bye, ¿no? Y bye. O sea, ya no hay mucho más que hacerle a esa parte, ¿no? Entonces, no hubo tanta resistencia por parte de los funcionarios públicos estatales o municipales, ¿no? O sea, lo dejaron pasar porque era pues un ingreso y aparentemente era algo que también estaban haciendo ellos. Entonces, esa cosa de nadar de muertito, ¿no? De las autoridades locales. Pero para muchas personas que trabajaron directamente con las y los productores, o sea, las personas de estos binomios técnicos, sí estuvo bastante difícil de muchas formas, ¿no? Sobre todo, en particular para las mujeres que a veces entraban en esta parte del binomio que era la parte social y a veces, y algunas también en la parte técnica agrícola, porque pues es un espacio bastante reservado, es un espacio bastante limitado a los hombres, ¿no? O sea, históricamente, tradicionalmente o lo que sea. Y esto también, y estas compañeras vinieron a romper bastante ese modelo y llegaban y se metían al campo y se metían al lodo y agarraban el machete y les explicaban. Hay muchos casos o sea, muchos de los productores, digamos, vienen también una tradición de estos programas federales que se hicieron en los gobiernos del PRI y del PAN, donde pues era nomás repartir para que todo el mundo estuviera tranquilo y calmado, sin importar si producían o no producían, si sembraban o no sembraban. Era como que todos estén tranquilos. Y entonces esa forma, ese modo, pues estaba muy arraigado en algunas regiones del estado. Y entonces cuando llegaban estas técnicas a decir, pues vamos a trabajar, ¿dónde está lo que sembraron? ¿Dónde está a supervisar el avance del programa? Pues recibían bastante hostilidad, digamos, porque pues no había esa costumbre. Entonces, algunas las llevaban así a caminar durante kilómetros. No, no, está más arriba, está allá arriba de la loma. Y entonces tenía que caminar y sabiendo eso, las chavas aguantaban, ¿no? Decían, pues voy a aguantar, o sea, ya me cansé, ya estoy, ¿no? Pero tenía que, hasta que llegaran al punto donde les decían, bueno, no, la verdad, la neta, no hay ninguna parcela, ¿no? Y ya se regresaban y ya les decían, bueno, la próxima vez aquí quiero que esté. Y así,
tanto que algunas, o sea, sí tuvieron broncas de amenazas y de agresiones físicas bien feas, ¿no? Hay varias compañeras del programa que tuvieron que renunciar por temor, ¿no? Porque sí las amenazaban de, me inscribes al programa o te va a ir mal y la próxima vez que vengas aquí. O sea, de todo, o sea, tanto en forma física armada, como también, digamos, espiritual. Hay un caso de una bruja que le amenazó de que si no le inscribía, le iba a mandar maldiciones, ¿no? Así un montón de cosas. Y pues sí, o sea, sí es, a mí me parece que el trabajo que hicieron esas compañeras sí es bastante, digamos, es toda una gesta, ¿no? O sea, porque rompieron un montón de moldes y lograron que funcionara un programa en lugares donde la tradición era que no funcionaran los programas, ¿no? Y que así estaba bien. Entonces, esas cosas son interesantes de registrar y de recuperar, ¿no? Claro, sobre todo ese es el gran trabajo que has documentado ahí en pie de página en este reportaje, por eso es valioso y quisimos abordarte hoy, Leonardo Toledo. Este reportaje, por favor, lo vamos a compartir aquí en nuestro chat sobre reportajes sobre el programa Sembrando Vida, Verdades, Mentiras y Sombras, y sobre todo, tienes ahí un análisis sobre la cobertura mediática del programa. Leíamos, ¿qué encontraste al respecto brevemente? Bueno, rapidísimo, o sea, así fue como llegué al tema, o sea, estaba viendo, haciendo análisis de cómo estaba apareciendo en los medios, cómo se vinculaba con otras cosas, o sea, si de pronto el encargado del programa se peleaba con la secretaria, había cierto tipo de notas. Cuando se hace el decreto de glifosato y se prohíbe el uso de glifosato en los programas de Sembrando Vida, aparecen muchas notas, aparecieron todas estas notas de Sembrando Vida está deforestando el país y está destruyendo todos los bosques, no solo en México, en la prensa mexicana, sino también en prensa extranjera, ¿no? La dieron durísimo a partir de un documento que se generó por ex empleados de Sembrando Vida, ¿no? Que acababan de despedirlos, y que usaban los datos una fuente, una base muy importante para el seguimiento de incendios y de crecimiento de bosques, pérdida de cobertura forestal y todas estas cosas, que es el Global Forest Watch. Pero hicieron trampa, ¿no? O sea, seleccionaron un periodo de 5 años, agarrando 3 años que se habían medido con una herramienta y con un método, y luego 2 años que se mezclaron pulgadas con centímetros, ¿no? Y dijeron que eso era una evidencia y un hecho de que estaba siendo Sembrando Vida la causa de la deforestación en México. No tenían los elementos para afirmarlo, no había geolocalización de las parcelas, agarraron así parejo, no, pues yo creo que esto está pasando. En un año además donde se rompió el récord histórico de toda la vida de incendios forestales en todo el país, ¿no? Y eso no lo considero, o sea, hicieron trampa, digamos, y las notas que se publicaron no lo revisaron, no lo verificaron el dato, no fueron a la página de GFW, donde dice, no comparen estos dos datos porque no se puede, ¿no? Pero ellos lo hicieron y no les importó, y nadie de los que publicaron la nota se fueron a checarlo, y nadie de los expertos tampoco dijo nada, o sea, nadie dijo nada, y todo el mundo asumió que era un hecho, que eso estaba pasando porque había una foto satelital que decía, y había un documento científico que decía, pero pues realmente no decía tanto eso, ¿no? Y eso es algo interesante, ¿no? Para registrar en el asunto de el darle calidad de verdad a lo que dice alguien en su cubículo, ¿no? Seguro es cierto porque lo dijo fulano, ¿no? Claro. Eso, ¿no? Uh-huh. Gracias, Leonardo Toledo. Gracias por este excelente reportaje en 2 partes en pie de página con fotografías maravillosas del gran Duilio Rodríguez que están aquí. Ahí está el link, está en pie de página. Búsquenlo, por favor. Es bien interesante, sobre todo ir al análisis y ver la forma en cómo llegaste a esto. Nos quedamos con 2 cosas. La anécdota de la bruja que amenazó a las chicas de que las iba a maldecir. Si no la inscribían, digo, habiendo otros métodos, ¿verdad? Ir a registrarse tranquilamente, ¿no? Trabajarle. Y lo otro, la nueva forma de trabajar, es decir, aquí sí hay una intención en ese sentido de que haya un seguimiento,
no en los gobiernos donde anteriormente era, ¿quieres dinero? Te doy ahí a fondo perdido y ya cumplía y nos vemos, ¿no? Entonces, me parece interesante. Estaremos en contacto más adelante. Gracias por esta vez, Leonardo. Muchas gracias, Marta Olivia. Gracias a ustedes por Gracias, muy buen día. Hasta luego. Bueno, gracias.